De diferente orden eran las de Bloch con sus amigos, de otro también las del señor de Charlus, como se verá con personas completamente distintas de la señora de Villeparisis. A pesar de ello, es menester recordar que la opinión que tenemos unos de otros, las relaciones de amistad, de familia, no tienen nada de fijo, salvo en apariencia. Antes son tan eternamente móviles como el mar. De ahí tantos rumores de divorcio entre esposos que parecían tan perfectamente unidos y que poco después hablan cariñosamente el uno del otro. Tantas infamias dichas por un amigo acerca de otro de quien le creíamos inseparable y con el que le encontraremos reconciliado antes de que hayamos tenido tiempo de salir de nuestros hombros. Tantas alianzas deshechas en tan poco tiempo entre los pueblos. Dios mío, está la cosa que arde entre mi tío y la señora de Swann, me dijo Saint-Loup, y mamá, que en su inocencia va a estorbarles. Para los seres puros es puro todo. Miré al señor de Charlus, el copete de sus cabellos grises, su ojo cuya ceja enarcaba el monóculo y que sonreía, el ojal de su solapa decorada con flores rojas, formaban como los tres vértices móviles de un triángulo convulsivo y sorprendente. Yo no me había atrevido a saludarle, en vista de que no me había hecho ninguna seña, pero el caso es que, aunque no estuviese vuelto hacia mi lado, yo estaba convencido de que me había visto, mientras contaba alguna historia a la señora de Swann, cuyo magnífico abrigo color pensamiento flotaba hasta la rodilla del varón. Los ojos del señor de Charlus, comparables a los de un vendedor al aire libre que teme la llegada de la roja, habían explorado evidentemente cada palmo del salón y descubierto a todas las personas que en éste se encontraban. El señor de Chalderot fue a saludarle sin que nada revelase en el semblante del señor de Charlus que éste se hubiera dado cuenta de la presencia del joven antes del momento en que lo tuvo ante sí. Así es como en las reuniones un tanto concurridas como era esta, el señor de Charlus tenía de una manera casi constante una sonrisa sin dirección determinada ni destino particular y que preexistente respecto de los saludos de los que iban llegando, resultaba, cuando éstos entraban en su zona, despojada de toda significación de amabilidad para ellos. Con todo, era menester que yo fuese a saludar a la señora de Swann, pero como ésta no sabía si yo conocía a la señora de Marsantes y al señor de Charlus, estuvo bastante fría conmigo, temiendo sin duda que yo le pidiera que me presentase a ellos. Me adelanté entonces al señor de Charlus e inmediatamente lo lamenté, pues que, aunque debía de verme perfectamente, no daba muestra alguna de que así fuera. En el momento en que me incliné ante él, me encontré distante de su cuerpo, que me impedía acercarme con toda la longitud de su brazo extendido, con un dedo viudo, hubiérase dicho, de un anillo episcopal cuyo lugar consagrado parecía ofrecer para que se besase, y debió de parecer como si hubiese penetrado contra la voluntad del varón y por obra de una efracción cuya responsabilidad me dejaba en la permanencia, en la dispersión anónima y vacante de su sonrisa. Esta frialdad no fue como para alentar gran cosa a la señora de Swann a desprenderse de la suya. «¡Qué cansado y qué agitado pareces!», dijo la señora de Marsantes a su hijo que había venido a saludar al señor de Charlus. Y, en efecto, las miradas de Roberto parecían alcanzar a ratos una profundidad que abandonaba inmediatamente como un nadador que ha tocado el fondo en su zambullida, ese fondo que hacía tanto daño a Roberto, que lo abandonaba enseguida para volver a él un instante más tarde, era la idea de que había roto con su querida. «No importa», añadió su madre acariciándole la mejilla, «no importa, está bien esto de ver a su niño chiquito». Pero estas ternezas parecían irritar a Roberto. La señora de Marsantes se llevó a su hijo al fondo del salón, donde, en un hueco con colgaduras de seda amarilla, algunos sillones de Beauvais apiñaban sus tapicerías violáceas como iris empurpurados en un campo de botones de oro. La señora de Swann, al encontrarse y darse cuenta de que yo tenía amistad con Saint-Loup, me hizo seña de que fuese a su lado. Como hacía tanto tiempo que no la había visto, no sabía de qué hablarle. Yo no perdía de vista mi sombrero entre todos los que se encontraban sobre la alfombra, pero me preguntaba con curiosidad a quién podría pertenecer uno que no era el del duque de Guermantes, y en cuya badana había una gran G con la corona ducal encima.
Yo sabía quiénes eran todos los visitantes y no encontraba uno solo de ellos de quien pudiera ser el sombrero. «Qué simpático que es el señor de Norpois», le dije, indicándoselo. «Verdad es que Roberto de Saint-Loup me dice de él que es un mal bicho, pero...» «Tiene razón», repuso la señora de Swann. Al ver que su mirada hacía referencia a algo que me ocultaba, la asedié a preguntas. Satisfecha acaso por parecer que estaba muy ocupada con alguien en un salón en que a casi nadie conocía, me llevó a un rincón. «Verá usted lo que de seguro ha querido decirle el señor de Saint-Loup», me respondió, «pero no se lo repita usted a él, porque me tendría por indiscreta y me importa mucho su estimación. Yo, sabe usted, soy muy caballero. Últimamente, Charlus ha almorzado en casa de la princesa de Guermantes. No sé cómo, se habló de usted. El señor de Norpois les dijo, es una inepcia, no vaya usted a tomarlo a pecho. Nadie le ha concedido importancia. De sobra saben todos de qué labios viene eso. Que usted era un adulador medio histérico. Antes he contado ya mi estupefacción ante el hecho de que un amigo de mi padre, como era el señor de Norpois, hubiera podido expresarse así hablando de mí. Aún fue mayor la que experimenté al saber que mi emoción de aquel remoto día en que había hablado de la señora de Swann y de Gilberta era conocida de la princesa de Guermantes, de quien me creía ignorado. Cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, están separados del mundo, de la gente que no los ha percibido directamente, por un medio cuya permeabilidad varía hasta el infinito y permanece desconocida para nosotros, como la experiencia nos ha enseñado que tal frase importante que habíamos deseado vivamente que fuese propagada, así aquellas tan entusiastas que yo decía en otro tiempo a todo el mundo y en cualquier ocasión a cuenta de la señora de Swann, pensando que entre tantas buenas semillas esparcidas no dejaría de haber alguna que germinase. Ha resultado que, a menudo, por causa de nuestro mismo deseo, ha sido escondida bajo el celemín. Con cuánta más razón estábamos lejos de creer que un dicho minúsculo, olvidado hasta de nosotros, o que incluso no hemos pronunciado nunca y que se ha formado en el camino por la imperfecta refracción de una frase diferente, habría de ser transportado sin que jamás se detuviese su marcha, a distancias infinitas, en este caso, hasta la princesa de Guermantes, y fuese a divertir a costa nuestra el festín de los dioses. Lo que recordamos de nuestra conducta permanece ignorado hasta de nuestro vecino más próximo, lo que de ella hemos olvidado haber dicho, o incluso lo que jamás hemos dicho, va a provocar a risa hasta en otro planeta, y la imagen que los demás se forman de nuestros hechos y gestos se parece tan poco a lo que de ellos nos formamos nosotros mismos, como se parece a un dibujo, un calco mal hecho, en que unas veces correspondiese al trazo negro un espacio vacío y a un blanco un contorno inexplicable. Puede ocurrir, por lo demás, que lo que no ha sido transcrito sea algún rasgo ideal que solo vemos por complacencia y que, en cambio, lo que nos parece añadido nos pertenezca, pero tan esencialmente que escape a nuestra percepción. De suerte que esta extraña prueba que nos parece tan poco parecida tiene a veces el género de verdad, poco lisonjero, pero desde luego profundo y útil, de una fotografía tomada con los rayos X. No es una razón para que no nos reconozcamos en ella. Un hombre que tiene la costumbre de sonreír en el espejo a su buena planta, a su hermoso torso. Si le muestran su radiografía, tendrá ante ese rosario de huesos que le presentan como imagen de sí mismo la misma sospecha de un error que siente el visitante de una exposición ante un retrato de muchacha. Lee en el catálogo dromedario echado. Más tarde había de darme cuenta yo de esta divergencia entre nuestra imagen según que esté dibujada por nosotros mismos o por los demás, por otros que yo, que vivían beatíficamente en medio de una colección de fotografías que habían tomado de sí mismos, mientras que, en torno, hacían muecas espantosas imágenes habitualmente invisibles para ellos mismos, pero que les sumirían en estupor si una casualidad se las mostrase diciéndoles: «Este es usted». Algunos años antes me hubiera hecho muy dichoso el decirle a la señora de Swann con qué objeto me había mostrado yo tan afectuoso con el señor de Norpois, ya que ese objeto era el deseo de conocerla a ella. Pero ahora ya no lo sentía, ya no quería a Gilberta. Por otra parte,
no acababa de identificar a la señora de Swann con la dama de rosa de mi infancia. Así hablé de la mujer que me preocupaba en aquel momento. ¿Ha visto usted hace un momento a la duquesa de Guermantes?, pregunté a la señora de Swann. Pero como la duquesa no saludaba a la señora de Swann, ésta quería aparentar que la consideraba como una persona sin interés y de cuya presencia ni siquiera se daba uno cuenta. No sé, no lo he realizado, me respondió con una expresión desagradable, empleando un término traducido del inglés. Yo, sin embargo, hubiera querido conseguir informes no sólo acerca de la duquesa de Guermantes, sino de todos los seres allegados a ella, y lo mismo que Bloch, con la falta de tacto de la gente que busca en su conversación no agradar a los demás, sino elucidar egoístamente puntos que le interesan para tratar de representarme exactamente la vida de la señora de Guermantes, interrogué a la de Villeparisis a cuenta de la señora de Leroy. Sí, ya sé, respondió ella con un desdén afectado, la hija de esos opulentos comerciantes de maderas. Sé que ahora se ve con alguna gente, pero le diré a usted que soy bastante vieja para adquirir nuevos conocimientos. He conocido gentes tan interesantes, tan amables, que realmente creo que la señora de Leroy no habría de añadir nada a lo que yo tengo. La señora de Marsantes, que hacía de dama de honor de la marquesa, me presentó al príncipe, y no había acabado cuando el señor de Norpois me presentaba también en los términos más calurosos. Quizás encontrase cómodo tener para conmigo una cortesía que nada empañaba su crédito, puesto que yo acababa precisamente de serle presentado. ¿Acaso porque pensase que un extranjero, aún ilustre, estaba menos al tanto de los salones franceses y podía creer que le presentaba un joven del gran mundo? ¿Acaso por ejercer una de sus prerrogativas, la de añadir el peso de su propia recomendación de embajador, o por gusto del arcaísmo de hacer revivir en honor del príncipe la costumbre, lisonjera para esta alteza, de que fuesen necesarios 2 padrinos si quería uno serle presentado? La señora de Villeparisis interpeló al señor de Norpois, sintiendo la necesidad de hacer que éste me dijera que ella no tenía por qué lamentar no conocer a la señora de Leroy. ¿Verdad, señor embajador, que la señora de Leroy es una persona sin interés, muy inferior a todas las que frecuentan esta casa, y que he tenido razón en no atraérmela? Fuese por independencia, fuese por cansancio, el señor de Norpois se contentó con responder con una reverencia llena de respeto, pero vacía de significado. Caballero, le dijo riéndose la señora de Villeparisis, hay gente muy ridícula. ¿Querrá usted creer que hoy he recibido la visita de un señor que ha querido hacerme creer que sentía mayor placer en besar mi mano que la de una joven? Enseguida comprendí que el tal señor era Legrandin. El señor de Norpois sonrió con un ligero guiño, como si se tratase de una concupiscencia tan natural que no podía reprochársele al que la sentía, casi de un comienzo de novela, que estaba dispuesto a absolver, a alentar inclusive, con una indulgencia perversa a lo Maintenon o a lo Crevillon, hijo. Muchas manos de jóvenes serían incapaces de hacer lo que he visto ahí, dijo el príncipe apuntando a las acuarelas empezadas de la señora de Villeparisis, y le preguntó si había visto las flores de Fontaine-Latour que acababan de ser expuestas. Son de primer orden, y como hoy se dice, de un pintor espléndido, de uno de los maestros de la paleta, declaró el señor de Norpois. Sin embargo, me parece que no pueden sostener el parangón con las de la señora de Villeparisis, en las que reconozco mejor el colorido de la flor. Aun suponiendo que la parcialidad del antiguo amante, la costumbre de adular, las opiniones admitidas en un corro dictasen estas palabras al antiguo embajador, demostraban, sin embargo, sobre qué vacío de gusto auténtico reposa el juicio artístico de las gentes del mundo, tan arbitrario que una cosa de nada puede hacerle llegar a los peores absurdos, en cuyo camino no encuentra ninguna impresión verdaderamente sentida que le detenga. No tiene ningún mérito que conozca las flores, siempre he vivido en el campo, respondió modestamente la señora de Villeparisis, pero, añadió graciosamente dirigiéndose al príncipe, si desde muy joven he tenido nociones un poco más serias que las de los demás niños del campo, se lo debo a un hombre muy distinguido de su nación, el señor Schlegel. Me encontré con él en Brogle, donde mi tía Cordelia, la mariscala de Castellán, me había llevado. Recuerdo perfectamente que el señor Lebrun, el señor de
Salbandí y el señor Dondan le hacían hablar de las flores. Yo era una chiquilla, no podía comprender bien lo que decía, pero se divertía en hacerme jugar y de vuelta en su país me mandó un hermoso herbario en recuerdo de un paseo que habíamos ido a dar en faetón al valle de Richer y en el que yo me había quedado dormida en sus rodillas. He conservado siempre ese herbario y él me ha enseñado a observar muchas particularidades de las flores que a no ser por eso no me hubieran llamado la atención. Cuando la señora de Barant publicó algunas cartas de Broglie, hermosas y afectadas, como esta misma lo era, esperaba yo encontrar en ellas alguna de esas conversaciones del señor de Schlegel, pero aquella era una mujer que sólo buscaba en la naturaleza argumentos para la religión. Roberto me llamó al fondo del salón donde estaba con su madre. «Qué amable has sido», le dije. «¿Cómo darte las gracias? ¿Podemos almorzar mañana juntos?» «Mañana, si quieres, pero entonces con Bloch». Me lo he encontrado delante de la puerta, después de un instante de frialdad, porque yo, contra mi deseo, había dejado sin respuesta 2 cartas suyas. No me ha dicho que era eso lo que le había molestado, pero yo lo he comprendido. Ha sido de una amabilidad tal que no puedo mostrarme ingrato con un amigo semejante. Lo que hay entre nosotros, por su parte a lo menos, siento perfectamente que es para toda la vida, hasta la muerte. No creo que Roberto se engañase absolutamente. La denigración furiosa era a menudo en Bloch efecto de una viva simpatía a que había creído que no le correspondían, y como se imaginaba escasamente la vida de los demás, como no pensaba que puede uno haber estado enfermo o de viaje, etc., un silencio de 8 días le parecía enseguida que nacía de una frialdad deliberada. Así, nunca he creído que sus peores violencias de amigo y más tarde de escritor fuesen muy profundas. Se exasperaba si se respondía a ellas con una dignidad helada o con una ramplonería que le alentaba a redoblar sus golpes, pero cedía con frecuencia a una cálida simpatía. En cuanto a lo de amable, continuó Saint-Loup, pretendes que lo he sido para contigo, pero no he sido tal ni poco ni mucho. Mi tía dice que eres tú quien huye de ella, que no le dices una palabra. Se pregunta si será que tienes algo contra ella. Afortunadamente para mí, si hubieran llegado a engañarme estas palabras, nuestra inminente partida para Balbec me hubiera impedido intentar volver a ver a la señora de Guermantes, asegurarle que nada tenía contra ella y ponerla así en la necesidad de probarme que era ella quien tenía algo contra mí. Pero no tuve más que acordarme de que ni siquiera me había ofrecido que fuese a verlo Elzir. Esto, por lo demás, no era una decepción. Yo no había esperado en modo alguno que me hablase de ello. Lo más que había podido yo desear es que, gracias a su bondad, recibiese de ella, puesto que no debía volverla a ver antes de abandonar París, una impresión enteramente dulce que me llevaría conmigo a Balbec, indefinidamente prolongada, intacta, en lugar de un recuerdo mixto de amistad y de tristeza. La señora de Marsantes dejaba a cada momento de hablar con Roberto para decirme con cuánta frecuencia le había hablado éste de mí, cuánto me quería. Mostraba para conmigo una solicitud que casi me daba pena porque sentía que estaba dictada por el temor que tenía de hacer enfadarse a aquel hijo a quien aún no había visto hoy, con el que estaba impaciente por encontrarse a solas y sobre el cual creía, por ende, que el imperio que ejercía no igualaba al mío y debía usar de miramientos para con éste. Como me hubiese oído antes que pedía a Bloch noticias del señor Nissim Bernard, su tío, la señora de Marsantes preguntó si era él que había vivido en Niza. En ese caso, allí conoció al señor de Marsantes, antes de que casase conmigo, había respondido la señora de Marsantes. Mi marido me ha hablado con frecuencia de él como de un hombre excelente, de corazón delicado y generoso. Decir que por una vez no había mentido es increíble, hubiera pensado Bloch. Yo durante todo este tiempo hubiera querido decirle a la señora de Marsantes que Roberto la tenía infinitamente más cariño que a mí y que, aunque ella me hubiera dado muestras de hostilidad, yo no era hombre de tal naturaleza que tratase de prevenirle contra ella y apartarle de ella. Pero, desde que se había retirado la señora de Guermantes, me encontraba en mayor libertad para observar a Roberto, y sólo entonces me di cuenta de que parecía haber vuelto a alzarse en él algo que se parecía a la cólera,
aflorando a su semblante de rasgos endurecidos y sombríos. Temía yo que con el recuerdo de la escena de por la tarde se sintiese humillado ante mí por haberse dejado tratar tan duramente por su querida sin responderle. Bruscamente se separó de su madre, que le había echado un brazo por el cuello, y viniendo hacia mí me arrastró consigo detrás del florido bufetillo de la señora de Villeparisis, ante el cual había vuelto a sentarse ésta, y me hizo seña de que le siguiera al saloncito. Me dirigía a él bastante aprisa, cuando el señor de Charlus, que había podido creer que me encaminaba a la salida, dejó bruscamente al señor de Fahrenheim, con quien estaba hablando, y dio una rápida vuelta que le hizo encontrarse cara a cara conmigo. Vi con inquietud que había cogido el sombrero en cuyo fondo había una G y una corona ducal. En el hueco de la puerta del saloncito me dijo sin mirarme: como veo que frecuenta usted ahora la sociedad, proporcióneme el placer de venir a verme. Pero la cosa es bastante complicada, añadió en un tono de falta de atención, de cálculo, y como si se hubiera tratado de un placer que tuviese miedo de no volver a encontrar una vez que hubiera dejado escapar la ocasión de combinar conmigo los medios de realizarlo. Suelo parar poco en casa, tendrá usted que escribirme, pero preferiría explicarle a usted todo esto con más tranquilidad. Voy a salir dentro de un momento. ¿Quiere usted ir un rato conmigo? Solo le detendré un instante. Fíjese usted, caballero, le dije, ha cogido usted equivocadamente el sombrero de uno de los visitantes. ¿Quiere usted impedirme que me lleve mi sombrero? Supuse, porque el mismo lance me había ocurrido a mí poco antes, que alguien le habría llevado su sombrero y él había echado mano de uno al azar por no volverse a casa a pelo, y que yo le ponía en un apuro al descubrir su estratagema. Le dije que primero tenía que decirle unas palabras a Saint-Loup. Está hablando con él el idiota ese del duque de Guermantes, añadí. Es encantador eso que está usted diciendo. Se lo diré a mi hermano. Ah, ¿cree usted que eso puede interesarle al señor de Charlus? Me figuraba yo que si tenía un hermano, ese hermano debía llamarse también Charlus. Verdad es que Saint-Loup me había dado en Balbec algunas explicaciones, pero las había olvidado. ¿Quién le habla a usted del señor de Charlus?, me dijo el barón con un tono insolente. Vaya usted con Roberto. Sé que esta mañana ha tomado usted parte de uno de esos almuerzos de orgía que celebra con una mujer que le deshonra. Lo que debía usted hacer es utilizar la influencia que sobre él tiene para hacerle comprender la pena que causa a su pobre madre y a todos nosotros con arrastrar nuestro nombre por el fango. Yo hubiera querido responder que en el almuerzo envilecedor no se había hablado más que de Emerson, de Ibsen, de Tolstoy, y que la joven había predicado a Roberto para que éste no bebiese más que agua, con objeto de tratar de proporcionarle algún bálsamo a Roberto, cuyo orgullo creía lastimado. Intenté disculpar a su querida. No sabía yo que en aquel momento, a pesar de su cólera contra ella, a quien dirigía reproches era a sí mismo. Aún en las riñas entre un hombre bueno y una mujer mala, y cuando el derecho está por completo de una parte, ocurre siempre que haya una bagatela que puede dar a la pérfida la apariencia de tener razón en un punto. Y como desdeña todos los demás, a poco que el hombre bueno la necesite, a poco que se sienta desmoralizado por la separación, recordará los reproches absurdos que la otra le ha dirigido y se preguntará si no tendrán algún fundamento. Creo que no he tenido razón en lo del collar, me dijo Roberto. Claro está que yo no lo había hecho con mala intención, pero de sobra sé que los demás no se colocan en el mismo punto de vista que uno. Raquel ha pasado una niñez muy dura. Para ella soy, de todas maneras, el ricacho que cree que puede uno llegar a todo con su dinero y contra el cual no puede luchar el pobre, ya se trate de influir sobre Boucheron o de ganar un proceso ante un tribunal. No cabe duda que ella se ha mostrado muy cruel, ya que jamás he buscado otra cosa que su bien, pero me doy perfecta cuenta de que cree que he querido hacerle sentir que podía tenerla sujeta por el dinero, y eso no es verdad. Me quiere tanto. ¿Qué debe de decirse? Pobrecilla, si tú supieras, tienes tales delicadezas. No puedo decirte, ha hecho por mí con frecuencia cosas adorables. Qué desdichada tiene que sentirse en este momento. De todas maneras, pase lo que pase, no quiero que me tome por un imbécil. Ahora mismo voy a casa de Bullerón a buscar el collar. ¿Quién sabe?
Puede que al ver que procedo de esa manera reconozca sus equivocaciones. Mira tú, lo que no puedo soportar es la idea de que esté sufriendo en este momento. Lo que uno sufre ya se sabe, no es nada, pero ella, eso de decirse que sufre y no puede figurárselo uno, creo que me volvería loco. Preferiría no volverla a ver nunca antes que dejarla sufrir. Todo lo que pido es que sea feliz sin mí, si es preciso. Mira, ya sabes que para mí todo lo que a ella se refiere es inmenso, que toma un valor de cosa cósmica. Corro a casa del joyero y después a pedirle perdón. Hasta que esté allí yo, ¿qué podrá pensar de mí? Si a lo menos supiera que voy a ir. En todo caso, podrías ir tú a su casa. ¿Quién sabe? Quizás se arreglase todo. ¿Acaso? Dijo con una sonrisa, como si no se atreviera a creer en un sueño semejante. Vayamos a cenar al campo los tres. Pero aún no se puede saber. Sé hacerme con ella tan mal. Pobre pequeña. A lo mejor voy a ofenderla otra vez y además quizás sea irrevocable su decisión. Roberto me arrastró bruscamente hacia su madre. Adiós, le dijo. Me veo obligado a irme. No sé cuándo volveré con licencia. De seguro que no ha de ser antes de un mes. Ya le escribiré a usted cuando lo sepa. Indudablemente Roberto no era en modo alguno de esos hijos que, cuando se encuentran en sociedad con su madre, creen que una actitud exasperada frente a ella deba contrapesar las sonrisas y saludos que dirigen a los extraños. No hay cosa más extendida que esa odiosa venganza de los que parecen creer que la grosería para con los suyos complementa de un modo perfectamente natural el tono de la ceremonia. Diga lo que quiera la pobre madre, como si hubiera sido arrastrada a pesar suyo y quisiera hacer pagar caro su presencia, rebate inmediatamente con una contradicción irónica, precisa, cruel, la aserción tímidamente aventurada. La madre se afilia inmediatamente, sin desarmarle con ello, a la opinión de ese ser superior, al que seguirá alabando ante todo el mundo en ausencia suya, como una criatura dotada de un carácter delicioso y que, sin embargo, no le escatima ninguno de sus dardos más acerados. Saint-Luc era completamente distinto, pero la angustia que en él provocaba la ausencia de Raquel hacía que, por razones diferentes, no fuese menos duro para con su madre de lo que esos hijos lo son con la suya. Y ante las palabras que pronunció vi el mismo latido, semejante al de un ala, que la señora de Marsantes no había podido reprimir a la llegada de su hijo, y que volvía a hacerla alzarse de una pieza, pero ahora lo que clavaba en su hijo era un semblante de ansia, unos ojos desolados. Pero, ¿cómo, Roberto? ¿Te vas? ¿Es en serio? Hijito, el único día que podía tenerte conmigo, casi por lo bajo, en el tono más natural, con una voz de que se esforzaba por desterrar toda tristeza para no inspirar a su hijo una lástima que acaso le hubiese sido cruel o inútil y buena únicamente para irritarle, como un argumento de simple buen sentido, añadió: demasiado sabes que no está bien lo que haces. Pero añadía a esa sencillez tanta timidez para demostrarle que no atacaba a su libertad, tanta ternura para que no le reprochase que ponía trabas a sus gustos, que Saint-Luc no pudo menos de entrever en sí mismo como la posibilidad de un rapto de ternura a su vez, es decir, un obstáculo para pasar el resto de la tarde con su amiga. Así es que montó en cólera. Es de lamentar, pero, esté bien o no, es así. Y dirigió a su madre los reproches que sin duda sentía que merecía el mismo. Así es como tienen siempre por suya los egoístas la última palabra. Como han empezado por sentar que su resolución es inquebrantable, cuanto más conmovedor es el sentimiento a que se apela en ellos para que renuncien a esa resolución, más condenables se encuentran no a los que se resisten a ella, sino a aquellos que les ponen en la necesidad de resistirse, de modo que su propia dureza puede llegar hasta una crueldad extremada, sin que esto haga a sus ojos otra cosa que agravar tanto más la culpabilidad del ser suficientemente indelicado para sufrir, por tener razón, y causarles así cobardemente el dolor de proceder contra su propia piedad. Por lo demás, la señora de Marsantes cesó espontáneamente de insistir, porque se daba cuenta de que ya no conseguiría detenerle. Te dejo, me dijo Roberto, pero no te entretengas mucho, mamá, porque tiene que ir a hacer una visita enseguida.
Yo me daba perfecta cuenta de que mi presencia no podía proporcionar ningún placer a la señora de Marsantes, pero prefería al no salir con Roberto que no creyese ella que yo estaba mezclado en los placeres que le privaban de él. Hubiera querido encontrar alguna excusa al comportamiento de su hijo, no tanto por cariño a él como por piedad hacia ella, pero fue ella la primera que habló. Pobrecillo, me dijo, estoy segura de que le he hecho llevarse un disgusto. Ya ve usted, caballero, las madres son muy egoístas y sin embargo tiene tan pocas distracciones, como viene tan poco por París. Dios mío, si no se hubiera ido todavía, hubiera querido alcanzarle, no para hacer que se quedase, claro está, sino para decirle que no le reprocho, que me parece que ha tenido razón. ¿No le parecerá a usted que vaya a echar una mirada a la escalera? Y fuimos hasta allí. Roberto, Roberto, gritó. No, ya se ha ido. Es demasiado tarde ya. Ahora me hubiera encargado yo de una misión para hacer romper a Roberto y a su querida de tan buena gana como horas antes para que se fuese a vivir inmediatamente con ella. En un caso, Saint-Loup me hubiera tachado de amigo traidor, en el otro su familia me hubiera llamado su genio malo, y sin embargo era el mismo hombre a unas cuantas horas de distancia. Volvimos al salón. Al ver que no volvía a entrar Saint-Loup, la señora de Villeparisis cambió con el señor de Norpois esa mirada dubitativa, burlona, y sin una gran lástima con que se señala a una esposa demasiado celosa o una madre excesivamente tierna, que ofrecen a los demás la comedia y que significa, vaya, ha debido de haber tormenta. Roberto se fue a casa de su querida llevándole la espléndida joya que, según sus convenios, no hubiera debido regalarle, pero, por lo demás, vino a hacer lo mismo, ya que ella no la quiso, e incluso más adelante no consiguió nunca Roberto hacérsela aceptar. Algunos amigos de Roberto pensaban que estas pruebas de desinterés que daba a ella eran un cálculo para atarlo así. Sin embargo, Raquel no tenía apego al dinero, como no fuera para gastarlo sin tasa. Yo la he visto hacer a tontas y a locas con gentes a quienes creía pobres caridades descabelladas. En este momento, decían a Roberto sus amigos, para contrapesar con sus aviesas palabras un acto de desinterés de Raquel, en este momento debe de estar en el paseo de Folies-Bergère. Esta Raquel es un enigma, una verdadera esfinge. Por lo demás, las cuantas mujeres interesadas, puesto que son sostenidas, no se ve, por una delicadeza que florece en medio de esa existencia, poner espontáneamente mil menudos límites a la generosidad de sus amantes. Roberto ignoraba casi todas las infidelidades de su querida y hacía trabajar a su espíritu sobre lo que no era más que unas bagatelas insignificantes al lado de la verdadera vida de Raquel, vida que no empezaba cada día hasta que él acababa de dejarla. Ignoraba él casi todas esas infidelidades. Hubiera podido enterársele de ellas sin quebrantar su confianza en Raquel, porque es una encantadora ley natural que se manifiesta en el seno de las sociedades más complejas, la de que se viva en perfecta ignorancia respecto del ser a quien se ama. De un lado del espejo, el enamorado se dice, es un ángel, jamás ha de entregárseme, no me queda más remedio que morir, y sin embargo me quiere tanto, que acaso... Pero no, eso no será posible. Y en la exaltación de su deseo, cuántas joyas pone a los pies de esa mujer, cómo corre a pedir dinero prestado para evitarle una preocupación. Y sin embargo, del otro lado del tabique, a través del cual no han de pasar esas conversaciones, como no pasan las que cambian entre sí los paseantes delante de un acuario, el público dice, ¿no lo conoce usted? Le felicito. Ha robado, ha arruinado no sé a cuánta gente. No hay nada peor que esa muchacha. Es una verdadera estafadora y una tunanta. ¿Y acaso no esté completamente equivocado en lo que concierne a este último epíteto? Porque hasta el hombre escéptico que no está verdaderamente enamorado de esa mujer y a la cual no pasa de agradarle él, dice a sus amigos, no, 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 amigo mío, no es lo que se dice una cocotte. No digo que no haya tenido en su vida 2 o 3 caprichos, pero no es una de esas mujeres que pueden pagarse, a menos que sea demasiado caro. Lo que es con esa, o se gasta unos 50.000 francos o nada. Ahora bien, él se ha gastado 50.000 francos por ella, la ha conseguido una vez, pero ella,
encontrando por lo demás un cómplice para ello en sí misma, en la persona de su amor propio, ha sabido convencerle de que era uno de los que la habían conseguido de balde. Tal es la sociedad en que cada ser es doble, y en que el más al desnudo, el peor afamado, jamás será conocido por otro como no sea en el fondo y bajo la protección de una concha, de un suave capullo, de una deliciosa curiosidad natural. Había en París dos hombres de bien a quienes Saint-Loup ya no saludaba y de quienes no hablaba sino que le temblase la voz, llamándoles explotadores de mujeres. Es que habían sido arruinados por Raquel. No me reprocho más que una cosa, me dijo muy bajito la señora de Marsantes, y es haberle dicho que no era bueno a él, a este hijo adorable, único, como no hay otros, haberle dicho que no era bueno. Preferiría haber recibido yo misma un bastonazo, porque estoy segura de que cualquier diversión que tenga esta noche, él, que no tiene tantas, se la echará a perder esa frase injusta. Pero no le detenga usted más, caballero, ya que tiene usted prisa. La señora de Marsante se despidió de mí con ansiedad. Estos sentimientos se referían a Roberto. Era sincera, pero dejó de serlo para convertirse de nuevo en gran señora. Me ha interesado tanto, me ha hecho tan feliz charlar un rato con usted. Gracias, gracias. Y con humilde expresión clavaba en mí unas miradas reconocidas, embriagadas, como si mi conversación hubiera sido uno de los mayores placeres que hubiera conocido en su vida. Aquellas miradas encantadoras iban muy bien con las flores negras del traje blanco rameado, eran las de una gran señora que sabe su oficio. Pero si no tengo prisa, señora, respondí. Además, estoy esperando al señor de Charlus, con quien voy a irme. La señora de Villeparisis oyó estas últimas palabras, pareció contrariada por ellas. Si no se hubiera tratado de una cosa que no podía afectar a un sentimiento de tal naturaleza, me hubiera parecido que lo que en aquel momento se dijera que se alarmaba en la señora de Villeparisis era el pudor. Yo estaba satisfecho de la señora de Guermantes, de Saint-Loup, de la señora de Marsantes, del señor de Charlus, de la señora de Villeparisis. No reflexionaba y hablaba alegremente, a tontas y a locas. ¿Va usted a salir con mi sobrino Palamedes?, me dijo, pensando que podía producirle una impresión favorabilísima a la señora de Villeparisis el que yo tuviese amistad con un sobrino a quien tenía ella en gran estima. Me ha pedido que volviese con él, le respondí lleno de júbilo. Estoy encantado. Por lo demás, somos más amigos de lo que usted cree, señora, y estoy decidido a todo para que lo seamos aún más. La señora de Villeparisis pareció pasar de la contrariedad a la inquietud. No le espere usted, me dijo con expresión preocupada. Está hablando con el señor de Fahrenheim. Ya no piensa en lo que le ha dicho usted. Ande, váyase, aproveche pronto, ahora que está de espaldas. Este primer sobresalto de la señora de Villeparisis se hubiera asemejado, de no haber sido por las circunstancias, al del pudor. Su insistencia, su oposición hubiesen podido parecer, si no se hubiera consultado más que a su semblante, dictadas por la virtud. A mí, por mi parte, no me corría mucha prisa por ir al encuentro de Roberto y de su querida, pero la señora de Villeparisis parecía tener tanto empeño en que me fuese que, pensando que acaso tuviera que hablar de algún asunto de importancia con su sobrino, me despedí de ella. Al lado suyo, el señor de Guermantes, soberbio y olímpico, estaba sentado pesadamente. Hubiérase dicho que la noción omnipotente en todos sus miembros de sus grandes riquezas le daba una densidad particularmente elevada, como si hubieran sido fundidas en el crisol en un solo lingote humano para ser aquel hombre que tanto valía. En el momento en que me despedí de él, se levantó cortésmente de su asiento y sentí la masa inerte de 30 millones que la rancia educación francesa hacía moverse, alzaba y que estaba en pie ante mí. Parecía ver la estatua de Júpiter olímpico que Fidias, según dicen, había fundido entera en oro. Tal era el poder que la buena educación tenía sobre el señor de Guermantes, sobre el cuerpo del señor de Guermantes, por lo menos, ya que no reinaba de igual modo como señora sobre el espíritu del duque. El señor de Guermantes se reía con sus propias frases ingeniosas, pero no sonreía ante la de los demás. En la escalera oí detrás de mí una voz que me interpelaba. ¿Así es como me espera usted, caballero? Era el señor de Charlus. ¿Le es a usted lo mismo dar unos pasos a pie?, me dijo secamente, cuando estuvimos en el patio.
Iremos andando hasta que encuentre un coche de punto que me convenga. ¿Quería usted hablarme de alguna cosa, caballero? Ah, sí, en efecto, tenía algunas cosas que decirle, pero no sé a ciencia cierta si se las diré. En realidad creo que podrían ser para usted el punto de partida de inapreciables beneficios, pero también entreveo que traerían a mi existencia, a mi edad, en que empieza uno a tener apego a la tranquilidad, no pocas pérdidas de tiempo, muchos trastornos. Me pregunto si vale usted la pena de que me tome todo este trabajo por usted, y no tengo el gusto de conocerle suficientemente para decidir de ello. También es posible que no tenga usted un deseo bastante grande de lo que por usted puedo hacer para que yo me tome tantas molestias, porque, se lo repito, con toda franqueza, caballero, a mí todo ello no puede traerme más que molestias. Protesté de que entonces no había que pensar en ello. Esta ruptura de las negociaciones no pareció ser de su agrado. Esta cortesía no significa nada, me dijo en tono duro. No hay cosa más agradable que tomarse trabajo por una persona que merezca la pena de ello. Para los mejores de entre nosotros, el estudio de las artes, la afición a las antiguallas, a las colecciones, a los jardines, no son más que ersatz, sucedáneos, coartadas. En el fondo de nuestro tonel, como Diógenes, pedimos un hombre. Cultivábamos begonias, recortamos tejos a falta de otra cosa, porque tejos y begonias se dejan manejar. Pero preferiríamos consagrar nuestro tiempo a un arbusto humano si estuviésemos seguros de que valía la pena de ello. Todo el toque está en eso. Usted debe de conocerse un poco. ¿Vale usted la pena o no? Por nada del mundo quisiera, caballero, ser para usted motivo de preocupaciones, le dije, pero en cuanto a mi gusto, créame que cuanto me venga de usted lo será para mí y grandísimo. Le agradezco profundamente el que sea usted tan amable, que fije su atención en mí de esa manera y trate de serme útil. Con gran asombro mío me dio las gracias casi con efusión por estas palabras, pasando su brazo por debajo del mío, con la familiaridad intermitente que ya me había chocado en Balbec y que contrastaba con la dureza de su acento. Con la falta de consideración propia de su edad, me dijo, podría usted tener a veces frases capaces de abrir un abismo infranqueable entre nosotros. Las que acaba de pronunciar, por el contrario, pertenecen al género de ellas, capaz justamente de llegarme a lo vivo y de obligarme a hacer mucho por usted. Mientras seguía andando, llevándome cogido del brasero y diciéndome estas palabras que, aunque entreveradas de desdén, eran tan afectuosas, el señor de Charlus clavaba tan pronto en mí sus miradas con la intensa fijeza, con la dureza penetrante que me había llamado la atención la primera mañana que le había visto delante del casino en Balbec, incluso, muchos años antes, al pie del espino rosa, junto a la señora de Swan, a quien creía yo entonces su querida, en el parque de Tansonville. Como las hacía errar en torno suyo y examinar los coches que pasaban, bastante numerosos a aquella hora de relevo, con tal insistencia que varios de ellos se detuvieron porque el cochero había creído que queríamos alquilarle. Pero el señor de Charlus los despedía inmediatamente. No me conviene ninguno de ellos, me dijo. Todo es una cuestión de faroles, del barrio a que vuelven. Quisiera, caballero, me dijo, que no pudiera usted engañarse respecto al carácter puramente desinteresado y caritativo de la proposición que voy a hacerle. Estaba asombrado de hasta qué punto se parecía su dicción a la de Swann, todavía más que en Balbec. Supongo que será usted bastante inteligente para no creer que si me dirijo a usted sea por falta de relaciones, por temor a la soledad y al aburrimiento. No es cosa que me guste mucho hablar de mí mismo, caballero, pero en fin, ¿acaso se haya enterado usted de ello? Un artículo bastante resonante del Times ha hecho alusión al caso. El emperador de Austria, que me ha honrado siempre con su benevolencia y tiene la bondad de sostener conmigo relaciones de parentesco, ha declarado hace poco en una conversación que se ha hecho pública que si el señor conde de Chambord hubiese tenido a su lado un hombre que poseyera tan a fondo como yo las interioridades de la política europea, sería hoy rey de Francia. A menudo he pensado, caballero, que había en mí, no por obra de mis pobres dotes, sino de algunas circunstancias que acaso conozca usted un día, algo así como un archivo secreto e inestimable que no he creído que debiera utilizar yo personalmente, pero que no tendría precio para un hombre al que entregaría en unos meses lo que he tardado más de 30 años en adquirir y que acaso soy el único en poseer. No hablo de los goces intelectuales que encontraría usted al enterarse de ciertos secretos
que un Michelet de nuestros días hubiera dado años enteros de vida por conocer, y gracias a los cuales determinados acontecimientos cobrarían a sus ojos un aspecto completamente diferente. Y no hablo sólo de los acontecimientos realizados, sino del encadenamiento de circunstancias. Era esta una de las expresiones favoritas del señor de Charlus, y con frecuencia, cuando la pronunciaba, juntaba las manos como cuando quiere uno rezar, pero con los dedos rígidos y como para hacer comprender por medio de este complejo esas circunstancias que no especificaba y su encadenamiento. Le daría a usted una explicación desconocida no sólo del pasado, sino del porvenir. El señor de Charlus se interrumpió para hacerme algunas preguntas a cuenta de Bloch, de quien había estado hablando sin que pareciera que el varón lo oyese en casa de la señora de Villeparisis, y con el acento con que sabía alejar tan bien lo que decía que parecía estar pensando en cualquier otra cosa y hablar maquinalmente. Por simple cortesía me preguntó si mi camarada era joven, si era guapo, etc. Bloch, de haberle oído, se hubiera encontrado en mucho mayor apuro aún que con el señor de Norpois, pero por razones harto diferentes, para saber si el señor de Charlus estaba en pro o en contra de Dreyfus. No ha usted descaminado, si es que quiere instruirse, me dijo el señor de Charlus, después de haberme hecho esas preguntas acerca de Bloch, en tener entre sus amigos algunos extranjeros. Respondí que Bloch era francés. Ah, dijo el señor de Charlus, he creído que era judío. La declaración de esta incompatibilidad me hizo creer que el señor de Charlus era más antidreyfusista que ninguna de cuantas personas había encontrado yo hasta entonces. Lejos de ello, protestó contra la acusación de traición lanzada contra Dreyfus, pero fue en esta forma: creo que los periódicos dicen que Dreyfus ha cometido un crimen contra su patria. Creo que lo dicen. No pongo atención en los periódicos, los leo lo mismo que me lavo las manos, sin juzgar que la cosa valga la pena de interesarme. En todo caso, el crimen no existe. El compatriota de su amigo de usted habría cometido un crimen si hubiera traicionado a Judea, pero ¿qué tiene que ver él con Francia? Le objeté que si alguna vez había una guerra, los judíos serían movilizados ni más ni menos que los demás. Es posible, y no es muy seguro que no sea una imprudencia, pero si hacen venir senegaleses y malgaches, no creo que pongan un gran entusiasmo en defender a Francia, y es muy natural que así sea. Su Dreyfus podría más bien ser condenado por infracción de las reglas de la hospitalidad. Pero dejemos esto. Quizás pudiera usted pedirle a su amigo que me hiciese asistir a alguna hermosa fiesta del templo, a una circuncisión, a unos cantos judíos. ¿Acaso pudiera alquilar una sala y proporcionarme algún espectáculo bíblico, del mismo modo que las muchachas de Saint-Cyr representaron escenas sacadas de los Salmos por Racine, para distraer a Luis XIV? Tal vez pudiese usted disponer incluso algunos trozos para hacer reír. Por ejemplo, una lucha entre su amigo de usted y su padre, en que aquel le hiriera como David a Goliat. Resultaría una farsa bastante chusca. Su amigo podría inclusive, mientras está en ello, zurrar a golpes redoblados el pellejo, o, como diría mi criada vieja, a la pelleja de su madre. Ahí tiene usted una cosa que estaría muy bien y que no nos aburriría ni mucho menos. Amiguito? Ya que nos gustan los espectáculos exóticos y que el vapulear a esa criatura extraeuropea sería aplicar un merecido correctivo a un camello viejo. Al decir estas palabras terribles y poco menos que de loco, el señor de Charlus me apretaba el brazo hasta hacerme daño. Yo me acordaba de la familia del señor de Charlus, que citaba tantos rasgos de bondad admirables, por parte del varón para con la misma criada vieja cuya jerga molieresca acababa de recordar, y me decía que sería interesante establecer por diversas que puedan ser las diferencias poco estudiadas hasta aquí, a lo que me parecía entre la bondad y la perversidad en un mismo corazón. Le advertí que, en todo caso, la señora de Bloch no existía y que, en cuanto al señor Bloch, no estaba yo muy seguro de hasta qué punto le haría gracia un juego que podía muy bien saltarle los ojos. El señor de Charlus pareció enfadarse. Ahí tiene usted, dijo, una mujer que ha hecho muy mal en morirse. En cuanto a lo de saltar los ojos, justamente, la sinagoga es ciega, no ve las verdades del Evangelio. De todas las maneras, figúrese usted que en este momento en que todos esos desdichados judíos tiemblan ante el furor estúpido de los cristianos, qué honra sería para ellos ver que un hombre como yo,
condescendía hasta divertirse con sus juegos. En ese momento vi al padre de Bloch que pasaba, dirigiéndose sin duda al encuentro de su hijo. No nos veía, pero me ofrecía el señor de Charlus para presentárselo. No podía yo suponer la cólera que iba a desencadenar en mi acompañante. Presentármelo. Pero es que hace falta que tenga usted muy poco sentido de los valores. A mí no me conoce tan fácilmente como todo eso la gente. En el presente caso la indignidad sería doble debido a la juventud del presentante y a la indignidad del presentado. A lo sumo, si un día me ofrecen el espectáculo asiático que he apuntado, podré dirigir a ese espantoso hominicaco algunas frases llenas de benevolencia, pero a condición de que se haya dejado zurrar copiosamente por su hijo. Podría llegar hasta expresar mi satisfacción. Por lo demás, el señor Bloch no reparaba ni poco ni mucho en nosotros. Estaba dirigiendo a la señora de Sacerat en aquel momento grandes saludos, muy bien recibidos por ella. Yo estaba pasmado ante el caso, ya que en otro tiempo, en Combray, la señora de Sacerat se había mostrado indignada porque mis padres hubiesen recibido al joven Bloch. Hasta tal punto era antisemita. Pero el dreyfusismo, como una corriente de aire, había hecho volar hacia algunos días hasta ella al señor Bloch. Al padre de mi amigo le había parecido la señora de Sacerada encantadora y se sentía particularmente halagado por el antisemitismo de aquella dama, que se le antojaba una prueba de la sinceridad de su fe y de la verdad de sus opiniones dreyfusistas, y que daba asimismo más valor a la visita que la de Sacerat le había autorizado a hacerle. Ni siquiera se había sentido ofendido porque ella hubiese dicho atolondradamente delante de él: el señor Drummond tiene la pretensión de meter a los revisionistas en un mismo saco con los protestantes y los judíos. La promiscuidad es encantadora. Bernard, había dicho orgullosamente el señor Bloch al volver a su casa al señor Nissim Bernard, ¿sabes una cosa? Tiene el prejuicio. Pero el señor Nissim Bernard no había respondido nada, lanzando al cielo una mirada de ángel. Contristado por la desgracia de los judíos, acordándose de sus amistades cristianas, haciéndose amanerado y redicho a medida que pasaban los años, por razones que más tarde se verán, tenía ahora la apariencia de una larva prerrafaelista en que se habían plantado suciamente algunos pelos, como unos cabellos ahogados en un ópalo. Toda esta cuestión de Dreyfus, continuó el varón, que seguía agarrándome el brazo, no tiene más que un inconveniente, y es que destruye la sociedad. No digo la buena sociedad. Hace ya mucho tiempo que la sociedad no merece ese epíteto encomiástico. Gracias a la afluencia de señores y señoras del camello, de la camellería, en fin, de gentes desconocidas con las que me encuentro hasta en casa de mis primos, porque forman parte de la Liga de la Patria Francesa, antijudía y no sé qué más, como si una opinión política diese derecho a una calificación social. Esta frivolidad del señor de Charlus le emparentaba aún más con la duquesa de Guermantes. Le hice notar el parecido. Como parecía creer que yo no conocía a la duquesa, le recordé la tarde de la ópera en que parecía como si quisiera esconderse de mí. Me dijo con tal fuerza que no me había visto en absoluto, que hubiera acabado por creerle si, poco después, un pequeño incidente no me hubiese dado motivo para pensar que el señor de Charlus, demasiado orgulloso acaso, no le gustaba que lo viesen conmigo. Volvamos a usted, me dijo el señor de Charlus, y a mis proyectos respecto de usted. Existe entre ciertos hombres, caballero, una francmasonería de que no puedo hablarle, pero que cuenta en sus filas en este momento con 4 soberanos de Europa. Ahora bien, los allegados a uno de ellos quieren curarle de su quimera. La cosa es muy grave y puede traernos la guerra. Sí, así como suena, caballero. Ya conoce usted la historia del hombre que creía tener encerrada en una botella a la princesa de la China. Era una locura. Le curaron de ella, pero desde el momento en que dejó de estar loco se volvió tonto. Hay enfermedades de que no hay que tratar de curarse porque solo ellas nos protegen contra otras más graves. Un primo mío tenía un padecimiento al estómago, no podía digerir nada. Los especialistas del estómago más sabios le trataron sin resultado. Le llevé a cierto médico, otro ser muy curioso, entre paréntesis, acerca del cual habría mucho que decir.
Este adivinó inmediatamente que la enfermedad era nerviosa. Convenció a su enfermo, le ordenó que comiese sin miedo alguno lo que quisiera y que siempre sería bien tolerado. Pero mi primo tenía también una nefritis, lo que el estómago digiere perfectamente. El riñón acaba por no poder eliminarlo y mi primo, en vez de llegar a viejo con una enfermedad imaginaria del estómago que le obligaba a seguir un régimen, se murió a los 40 años curado del estómago, pero con el riñón perdido. Usted, que tiene un formidable anticipo de su propia vida, quién sabe si llegará a ser acaso lo que hubiera podido ser un hombre eminente del pasado, si un genio bienhechor le hubiese revelado, en medio de una humanidad que las ignorase, las leyes del vapor y de la electricidad. No sea usted tonto, no se niegue por discreción. Comprende usted que, si yo le presto un gran servicio, no presumo de que el que usted haya de prestarme sea menor. Hace mucho tiempo que he dejado de interesarme los hombres del mundo. Ya no tengo más que una pasión, la de tratar de redimir los yerros de mi vida, haciendo que saque provecho de lo que sé, un alma virgen aún capaz de inflamarse con la virtud. He pasado grandes penas, caballero, que acaso le cuente a usted algún día. He perdido a mi mujer, que era el ser más hermoso, más noble, más perfecto que pudiera soñarse. Tengo parientes jóvenes que no son, no digo ya dignos, pero ni siquiera capaces de recibir la herencia moral de que les estoy hablando a usted. ¿Quién sabe si no será usted el hombre a cuyas manos puede ir esa herencia? El hombre cuya vida podré dirigir yo y elevar a un nivel tan alto. La mía ganaría con ello de añadidura. Quizás al instruirle en las grandes cuestiones diplomáticas volviese a encontrar el gusto de mí mismo y me pusiera al fin a hacer cosas interesantes en que usted iría a medias, pero antes de saberlo, sería preciso que le viese a usted a menudo, muy a menudo, todos los días. Yo quería aprovechar estas buenas disposiciones inesperadas del señor de Charlus para preguntarle si no podría ser que me encontrase con su cuñada, pero en ese momento sentí vivamente movido mi brazo como por una sacudida eléctrica. Era el señor de Charlus, que acababa de retirar precipitadamente su brazo de debajo del mío, a pesar de que, sin dejar de hablar, paseaba sus miradas en todas direcciones. Hasta aquel mismo instante no había reparado en el señor de Agincourt, que salía de una bocacalle transversal. Al vernos, el señor de Agincourt pareció contrariado. Me lanzó una mirada de desconfianza, casi la misma mirada destinada a un ser de otra raza que la señora de Guermantes había tenido para Bloch, y trató de evitarnos, pero se hubiera dicho que el señor de Charlus tenía empeño en demostrarle que en modo alguno trataba de que no le viese, porque le llamó y para decirle una cosa insignificante, y temiendo acaso que el señor de Agincourt no me reconociese, el de Charlus le dijo que yo era grande amigo de la señora de Villeparisis, de la duquesa de Guermantes, de Roberto de Saint-Loup, y que él mismo, Charlus, era un amigo de antiguo de mi abuela, encantado de trasladar al nieto un poco de la simpatía que sentía hacia aquella. Con todo, observé que el señor de Agincourt, a quien, sin embargo, habían dicho apenas mi nombre en casa de la señora de Villeparisis, y al que el señor de Charlus acababa de hablar prolijamente de mi familia, estuvo conmigo más frío de como había estado hacía una hora. Lo mismo ocurrió en mucho tiempo cada vez que me encontraba. Me observaba con una curiosidad que no tenía nada de simpática, incluso pareció como si tuviera que vencer alguna resistencia cuando, al separarse de nosotros, tras una vacilación me tendió una mano que retiró inmediatamente. Lamento este encuentro, me dijo el señor de Charlus. Este Agincourt, bien nacido, mal educado, diplomático más que mediocre, marido detestable y mediocre, atravesado como un traidor de comedia, es uno de los hombres incapaces de comprender, pero muy capaz de destruir las cosas verdaderamente grandes. Espero que nuestra amistad lo sea, si ha de cimentarse un día, y espero que usted me haga el honor de mantenerla tanto como yo a cubierto de las coces de uno de estos asnos que por ociosidad, por torpeza, por maldad, aplastan lo que parecía hecho para durar. Desgraciadamente, por ese patrón están cortadas en su mayor parte las gentes del mundo. La duquesa de Guermantes parece muy inteligente.
Hace un momento hablábamos de una posible guerra. Parece ser que la duquesa tiene en ese respecto especiales luces. No tiene ninguna, me respondió secamente el señor de Charlus. Las mujeres y muchos hombres, por lo demás, no entienden nada de las cosas de que quería hablarle. Mi cuñada es una mujer encantadora que se figura que está todavía en la época de las novelas de Balzac, en que las mujeres influían en política. Su trato no podría en la actualidad ejercer sobre usted más que una acción perniciosa, como por otra parte cualquier trato mundano, y precisamente es eso una de las primeras cosas que iba a decirle a usted cuando ese majadero me ha interrumpido. El primer sacrificio que tiene usted que hacerme, de exigir tantos como dones le haga, es el de no frecuentar la sociedad. Hace un rato me ha dolido verle en esa reunión ridícula. Dirá usted que también estaba yo en ella, pero esa, para mí, no es una reunión mundana, es una visita de familia. Más tarde, cuando sea usted un hombre que ha llegado ya, si le divierte descender por un momento a la vida de la sociedad, quizás no haya inconveniente en ello. No necesito decirle de qué utilidad puede serle entonces. Quien posee el sésamo del hotel de Guermantes y de todos aquellos que valen la pena de que la puerta se abra de par en par ante usted, soy yo. Yo seré juez y pretendo seguir siendo dueño del momento oportuno. Quise aprovechar que el señor de Charlus hablase de esa visita a la casa de la señora de Villeparisis para tratar de saber quién era ésta exactamente, pero la pregunta se formuló en mis labios de otro modo que como yo hubiera querido, y pregunté qué era la familia de Villeparisis. Es absolutamente lo mismo que si me preguntara usted lo que es la familia Nada, me respondió el señor de Charlus. Mi tía se casó por amor con un señor Thirion, por otra parte excesivamente rico, y cuyas hermanas estaban muy bien casadas, y que a partir de ese momento tomó el nombre de Marqués de Villeparisis. Con eso no hizo mal a nadie, a lo sumo un poco a sí mismo, y bien poco. En cuanto a la razón de eso, no sé, supongo que era, en efecto, un señor de Villeparisis nacido en Villeparisis. Ya sabe usted que es un pueblecillo de cerca de París. Mi tía ha pretendido que su marido tenía ese marquesado en su familia. Ha querido hacer las cosas regularmente. No sé por qué. Desde el momento en que se adopta un nombre a que no se tiene derecho, lo mejor es no simular formas regulares.